El movimiento de proyectiles es considerado como un movimiento bidimensional, como se puede observar perfectamente en el plano cartesiano representado en la figura. Fíjense, la trayectoria del cuerpo es una parábola, es la línea azul que está representada, y tiene componentes tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, tomando este par de ejes como la referencia para describir este movimiento. En cada punto de la trayectoria, la recta tangente al punto representa la velocidad. Y fíjense que esa velocidad como vector al fin tiene componentes en el eje de las X y en el eje de las Y, en cada punto de la trayectoria que estudiemos. Si vemos en el punto inicial donde comienza el movimiento, este vector podemos representarlo con una inclinación determinada con respecto al eje de las X. Fíjense, este ángulo que está acá se conoce como el ángulo de lanzamiento del proyectil. Y ese es el ángulo que va a tener el proyectil o la velocidad inicial con que sale el proyectil con respecto al eje de las X. Y nos va a permitir buscar cuál es el valor realmente de la componente en X de esta velocidad. ¿Qué parte de esta velocidad corresponde a X y qué parte de esta velocidad va a caracterizar el movimiento en las Y del proyectil? Porque hay una realidad, podemos estudiar este movimiento por separado. Según el principio de independencia de los movimientos de Galileo, podemos estudiar el movimiento bidimensional como la suma de dos movimientos unidimensionales, uno en el eje de las X con determinadas características y uno en el eje de las Y con sus características también. Observen que en el eje de las X este vector de velocidad inicial se mantiene constante durante todo el tiempo, tiene la misma magnitud, dirección y sentido. Esto significa que el movimiento o la componente del movimiento de un proyectil en el eje horizontal es tiene características de movimiento sin aceleración, donde la velocidad se mantiene constante. Por esa razón, para estudiar el movimiento del proyectil en el eje de la X, utilizaremos las ecuaciones que caracterizan al movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, en el eje de las Y vamos a ver cómo su velocidad va variando. ¿Lo ven? Fíjense que en la primera mitad de la trayectoria, en lo que el proyectil va subiendo en la dirección vertical, ocurre que la velocidad va disminuyendo. Sin embargo, después que comienza a bajar el proyectil en la parte final de su trayectoria, la velocidad comienza a aumentar, pero lo hace de una manera uniforme. Lo hace a un ritmo que responde a la aceleración de la gravedad que, como vemos, va a estar siempre apuntando hacia el centro de la Tierra. Ocurre entonces que el movimiento en el eje de las Y, si lo separamos como lo vamos a hacer para facilitar su estudio, en el eje de las Y tendremos un movimiento acelerado uniformemente y en el eje de las X un movimiento uniforme pero sin aceleración. Para trabajar estas ecuaciones es oportuno que veamos, por ejemplo, en esta pizarra lo que ya conocemos como las ecuaciones del movimiento rectilíneo y del rectilíneo uniformemente variado. En cuanto al movimiento de velocidad constante, cuando la velocidad es constante, nosotros obtuvimos una ecuación que responde a la siguiente forma. Es la ecuación de la recta, donde la velocidad representa a la pendiente. Recuerden de dónde sale esto. Esta ecuación sale de la definición o el concepto de velocidad, que es variación de la posición en el tiempo, y estamos despejando la posición final. Muy bien, como nosotros estamos, vamos a hacer una referencia acá para tenerla de manera más cómoda. Si nuestro movimiento es en este sentido, ¿verdad? La velocidad inicial la tenemos acá, ven, con un ángulo de lanzamiento acá. Fíjense que hay una componente aquí que es la componente de la velocidad inicial en X, y hay una componente acá que sería nuestra componente en Y.
Si observamos este triángulo que se nos forma aquí, vamos a intentar hacerlo un poco mayor. Esta de aquí es nuestra velocidad inicial, esta de aquí es nuestra velocidad inicial en X y esta de aquí nuestra velocidad inicial en Y. Fíjense, de aquí sale el triángulo, este vector lo podemos trasladar hasta acá y este sería nuestro ángulo. De manera que usando las relaciones trigonométricas de triángulos rectángulos que ustedes conocen, sabemos que el seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa y que el coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. De manera que nuestro cateto adyacente al ángulo es este que está acá, que es la componente en X, y este será nuestro cateto opuesto. Claro, esta es la hipotenusa. De manera que este que está acá, podemos, trabajando con estas relaciones, darnos cuenta que la velocidad en X no es otra cosa que la hipotenusa por el coseno del ángulo, y que la velocidad en Y o componente en Y será la hipotenusa por el seno del ángulo. Dicho esto, o sea, teniendo estos valores ya determinados, pudiéramos escribir entonces que nuestra ecuación sería: la posición en X va a depender de mi velocidad en X, mi componente en X, que es constante todo el tiempo, y sería la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo más la posición inicial. Esto es una ecuación que caracteriza movimiento rectilíneo uniforme y que es lo que me permite conseguir la posición del proyectil en cualquier instante de tiempo en el eje de las X, o sea, la componente posicional en el eje de las X del proyectil. Ahora, en el caso que trabajemos en el eje de las Y, fíjense que estaríamos trabajando donde no hay una velocidad constante, sino que varía. Y para eso teníamos las ecuaciones que definimos en el capítulo de cinemática, donde vemos que la velocidad se relaciona con la aceleración también de manera lineal. Fíjense que esto corresponde también a una recta, a la ecuación de una recta donde la aceleración representa la pendiente. Este es en el caso que la aceleración es constante y que vale g. Como es este nuestro caso particular, deberíamos entonces escribir que estamos hablando de las componentes en y del movimiento. Por lo tanto, aquí tendríamos aceleración de la gravedad por tiempo más la componente en y del movimiento inicial, que sería de esta velocidad, sería v sub 0 seno del ángulo. Fíjense que la gravedad, la aceleración de la gravedad, apunta siempre en el sentido negativo, en el sentido contrario al sentido positivo del eje de las Y. Por lo tanto, mi recomendación es que siempre utilicemos a este vector con su valor negativo, vamos a decir la magnitud, perdón, como valor negativo, para que las ecuaciones queden de una manera más cómoda a la hora de realizar los trabajos numéricos o las sustituciones numéricas. Esta ecuación, junto con la ecuación de la posición, recordemos la ecuación de la posición para el movimiento rectilíneo, lo vamos a poner acá, movimiento rectilíneo uniformemente variado, quedaría de esta manera: at cuadrado sobre 2 más b sub 0t más entonces la posición inicial. Recuerdan, esta ecuación entonces, si la vamos a escribir en función de la gravedad y en función del eje de las Y, nos quedaría la posición final en Y va a ser igual, por las razones que ya sabemos, a menos g t cuadrado más la velocidad inicial de Y, que sería v sub 0 seno por el tiempo más la posición inicial de Y. Y hay una última ecuación que nosotros ya conocemos, que es la relación entre las velocidades al cuadrado, que sería velocidad final en Y al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial en Y,
que es nuestra componente al cuadrado, más, en este caso, menos 2 veces la aceleración por la variación de la posición. Estas tres ecuaciones me permiten trabajar con todo el movimiento, la componente del movimiento del proyectil en el eje de las y esta ecuación que está acá me permite trabajar o nos permite trabajar con el movimiento del proyectil o la componente horizontal del movimiento. ¿Qué ocurre? Que en nuestro movimiento realmente nosotros lo que necesitamos es trabajar ya con el movimiento real, no X y Y por separado. Eso significa que tenemos que hacer un trabajo algebraico con estas ecuaciones y estas ecuaciones que está aquí, buscando cuál sería, por ejemplo, los elementos en común. Regresemos al gráfico un momento para poder hablar sobre que en este punto, por ejemplo, escojamos el punto B. Después de transcurrido un tiempo T, el cuerpo está en el punto B. Eso quiere decir que tiene una posición X y una posición Y. La podríamos estudiar por separado, pero cuando él está en B, tanto el valor de Y como el valor de X se alcanzan después de un mismo tiempo T. Eso significa, regresemos a la pizarra, que si yo tomo esta ecuación que está aquí y digo para el tiempo T consigo el valor de Y, para ese mismo tiempo T usando esta ecuación de acá puedo conseguir el valor de X. Significa que tanto la ecuación de X como la ecuación de Y las puedo simultanear para un mismo valor de T. Al simultanear ambas ecuaciones, un método para trabajar algebraicamente, consigo entonces, por ejemplo, otra ecuación que me va a permitir trabajar entonces o despejar un valor como B sub 0 o lo que fuese. ¿De acuerdo? Hay otro elemento que es común en estas dos ecuaciones, que es la propia velocidad inicial. La velocidad inicial del proyectil es la misma, tanto para X como para Y, la velocidad inicial. Pero la componente ya aquí está relacionada con el coseno del ángulo, la de X, y con el seno del ángulo, la de Y. Pero este es un elemento que es común para los dos movimientos. Y estos son datos importantes para poder trabajar con las ecuaciones. De hecho, trabajar con este sistema de ecuaciones me permite a mí llegar a lo que son las ecuaciones o fórmulas, como se le llaman, de alcance máximo del proyectil, el tiempo de vuelo del proyectil. Pero eso no son más que consecuencias del trabajo con estas ecuaciones que hemos descrito aquí y que se aplican a los momentos específicos en que estamos estudiando el movimiento de un proyectil. Estos son los elementos fundamentales que ustedes necesitan para utilizar estas ecuaciones en el estudio de los proyectiles.